Muy buenas a todos. El día de hoy traigo una reflexión que se titula Puestos los ojos en Jesús. En Hebreos 12:2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mente carnal limita la manera en que vemos las cosas. Esto hace que el hombre solo vea y crea en lo que pueden ver sus ojos naturales. Sin embargo, cuando hablamos de fe, hablamos de tener convicción, es decir, tener la convicción en algo que no puede verse con nuestros ojos naturales, sino que es algo que va más allá de nuestro propio entendimiento humano. Por esta razón, la palabra nos dice: Jesús es el autor y el consumador de la fe. La palabra autor hace referencia a una persona que hace una cosa, es decir, quien la ha creado o que es causa determinante de su existencia. Eso nos dice que Jesús ha sido el creador de la fe, pues Jesús se ofreció a Dios como sacrificio vivo por nuestros pecados, pues Él puso por delante de Él el gozo y sufrió así la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la deshonra, la vergüenza y el sufrimiento, ya que Él tenía puestos sus ojos en el galardón. Jesús confió plenamente en aquel que lo envió, sabiendo que es poderoso aún para levantarle de los muertos, pues su confianza en aquel que es fiel dio como resultado que Jesús se sentase a la diestra del trono de Dios, convirtiéndose así en el consumador de la fe, terminando la obra para la cual Él había sido enviado, haciendo que la fe se cumpliera en Él, ya que Jesús vino confiando en la palabra del Padre, que estaba escrita acerca de Él. Esta es la razón para que nuestra mirada esté puesta en Jesús, aquel que vino, creyó y ejecutó la fe en sí mismo, por medio de su obra en la cruz. Esto quiere decir que como creyentes debemos seguir su ejemplo, pues Jesús dijo en Mateo 16:24: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es una invitación al creyente a que deje de vivir para sí mismo y siga los pasos de Jesús, entregándose a hacer la voluntad del Padre, confiando en su promesa, ya que fiel es el que prometió. Esta es la razón por la cual, cuando venimos delante de Dios haciendo una petición de oración, no debemos hacerlo solamente por lo que pueden ver nuestros ojos naturales, ya que las circunstancias que rodean nuestras adversidades limitan nuestra visión natural, sembrando duda en nuestro corazón, haciendo que no alcancemos la bendición del Señor, ya que el que duda no recibirá nada del Señor, pues todo aquel que se acerque a Dios deberá creer que le hay, es decir, debe creer que existe y que Él es galardonador de los que le buscan, es decir, que suplirá nuestra necesidad, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Pues muchas veces lo que podemos percibir con nuestros ojos naturales parece imposible para nuestro limitado entendimiento. Sin embargo, no debemos olvidar que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por lo tanto, cuando vengamos delante de Él, debemos hacerlo con plena convicción de que Él va a obrar en aquello en lo cual nosotros tenemos necesidad. Esto implica que no debemos preocuparnos en qué manera Dios va a suplir esa necesidad o ponernos a pensar en qué manera va a obrar Dios para realizar una obra determinada. Pues cuando hacemos esto, estamos reduciendo a Dios a nuestro pensamiento. Así que no tratemos de entender la manera en la cual Dios va a actuar en nuestra situación particular, por difícil que parezca, pues recordemos que tanto sus pensamientos como sus caminos son más altos que los nuestros. Por lo tanto, debemos aprender a poner toda nuestra ansiedad sobre Él, siendo pacientes, teniendo la plena seguridad de que Él siempre llegará a tiempo para rescatarnos. Así que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, pues para esto Él se hizo hombre, para mostrarnos a nosotros el camino que como hombres debemos seguir. Pues Jesús fue tentado en todo en lo cual nosotros somos tentados a diario, pero sin cometer pecado alguno. Y nos dejó ejemplo de cómo lo hizo, pues sujetándose a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Jesús vivió como hombre en la tierra, dejándose guiar por el Espíritu Santo y sujetándose a la obediencia a Dios, usando la palabra como arma celestial para vencer las acechanzas del enemigo. Por lo tanto, estos son los pasos que debemos seguir, pues Dios nos ha dado su Santo Espíritu y nos ha dejado su palabra escrita para que conduzcamos nuestra vida conforme a lo que en ella está escrito, a fin de que seamos agradables delante de Él. Solo debemos tomar la decisión de obedecer de corazón sincero. Y esto solo lo lograremos siguiendo el ejemplo de aquel
que vino a mostrarnos el camino, aquel que creó y ejecutó la fe en sí mismo, demostrando que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Así que mantén tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor te bendiga.